7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 11 de mayo del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, buenos días a Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Jova Bernal y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Dona Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Hoy voy a iniciar con una orientación sobre un tema que en su momento fue debatido aquí en el Sol de la Mañana y es bueno que esté claro, bastante claro para que no haya confusión. Hoy la Dirección General de Impuestos Internos anuncia la entrada en vigencia de la aplicación del tributo de los $10 para tarjeta de turismo. No es un impuesto nuevo, no es una carga, no es un gravamen nuevo. Los impuestos solamente lo establece el Congreso, pero este no es un cobro nuevo. Es el mismo cobro que se hace a los turistas, pero ahora se ha decidido agilizar porque cuando llegan los turistas al país tienen que perder tiempo pagando la bendita tarjeta de los $10. En la orientación que publica hoy Impuestos Internos es muy clara sobre este tema. No hay necesidad de que haya confusión. Por eso me voy a permitir, darle lectura. Dice el aviso de la Dirección General de Impuestos Internos. La tarjeta de turismo es un tributo creado en la República Dominicana por la ley 199 del año 1966, en virtud de la cual se dispuso el uso de una tarjeta para ingreso a territorio nacional con los fines turísticos y sin necesidad de visa consular. El importe a pagar por dicho concepto equivale a $10 de los Estados Unidos de América. La República Dominicana es uno de los destinos turísticos más importantes de la región, lo cual, por vía de consecuencia, ha supuesto un incremento sostenido de la llegada de turistas a nuestro territorio, principalmente por la vía aérea. Al momento de ingresar al país, los pasajeros en condición de turistas deben adquirir o pagar el importe de los $10, para lo cual resulta necesario hacer filas que en ocasiones pueden resultar largas. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, sugiere dentro de sus recomendaciones que los estados deben asegurarse de que el establecimiento de los derechos impositivos no ocasione colas ni retardos en los aeropuertos, evitando la recaudación en las instalaciones aeroportuarias y en su lugar llevándolo a cabo a través de los transportistas aéreos. El Estado Dominicano, consciente de que la actividad turística es un sostén importantísimo para la economía, con el propósito de mantenerse a la altura de los niveles de competencia de la región dentro del ámbito turístico,
preocupado además por cualquier afectación potencial de la imagen país y convencido de la razonabilidad de las recomendaciones de la OASI, ha procurado la modificación del mecanismo de recaudo, teniendo como principal objetivo la recaudación de los trámites y la ampliación de las facilidades a los visitantes extranjeros. En ese sentido, mediante el decreto número 430-17, de fecha 4 de diciembre de 2017, dispuso que el importe a pagar fuera incluido en el boleto aéreo. Para la implementación de la medida se han requerido ingentes esfuerzos de coordinación y colaboración, tanto con las líneas aéreas, la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, así como un grupo de entidades del Estado relacionadas con la materia, a las cuales agradecemos inmensamente su voluntad de cooperación. A grandes rasgos podemos resumir el mecanismo de la siguiente manera. ¿Quiénes deben pagar el tributo? Escuchen, ¿quiénes deben pagar el tributo? Los pasajeros que adquieran un boleto con punto de venta fuera de la República Dominicana y cuyo destino final sea el territorio nacional, deberán pagar el importe de la tarjeta de turista incluido en el precio del boleto aéreo. ¿Quiénes no deberán pagar? Las personas que adquieran boleto aéreo con puntos de venta en la República Dominicana. Esto incluye adquisiciones por internet. Los pasajeros en tránsito, es decir, aquellos cuyo destino final no sea la República Dominicana. Es decir, esto no se le cobra, este tributo, a las personas que adquieren boleto aéreo con puntos de venta en la República Dominicana, aunque lo compren por internet. Ni se le va a aplicar a los pasajeros en tránsito, es decir, los que no tienen como destino final de la República Dominicana, no tienen que pagar los $10. ¿Quiénes tendrán derecho a reembolso? Los dominicanos que hayan adquirido boleto aéreo en punto de venta fuera de la República Dominicana, es decir, a todo el que adquiera un boleto fuera de la República Dominicana, se le va a aplicar automáticamente el cobro de los $10, pero esos $10 serán reembolsados a los dominicanos que hayan adquirido boletos aéreos en punto de venta fuera de la República Dominicana. Los extranjeros residentes en la República Dominicana con carné de residencia vigente. Para que no haya confusión, los extranjeros residentes en la República Dominicana con carné de residencia vigente. Residir en un país no es vivir en ese país. Es decir, residir en un país no es vivir en ese país. Es usted tener una situación legal en ese país, que es su carnet de residencia actualizado, vigente. Si usted no tiene el carnet de residencia actualizado, vigente, aunque usted viva en el país, usted no es residente en el país. Es decir, que la residencia es una situación jurídica, legal. Los extranjeros con un visado dominicano vigente, esos tienen derecho a reembolso. Usted viene a la República Dominicana con un visado dominicano vigente. Los extranjeros nacionalizados dominicanos, los diplomáticos acreditados en el país y los ciudadanos de los países que por acuerdos bilaterales están exentos. Los usuarios de avión privado no comercial que utilicen aeronaves de un peso no mayor de 30.000 libras y capacidad no mayor de 12 pasajeros. Debido a que los sistemas globales de distribución solo permiten llevar a cabo una segregación de los pasajeros por puntos de venta, no así por nacionalidad, acuerdos o convenciones suscritas ni de condición diplomática, a toda persona que ingrese a República Dominicana habiendo adquirido el boleto desde un punto de venta fuera de República Dominicana, se le cargará el importe de los $10 en el boleto aéreo con derecho a reembolso expedito para quienes aplique conforme a lo especificado. ¿Cómo solicitar el reembolso?
Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica a través del portal dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos a tales fines, de manera personal, a través de cualquier oficina de la Administración Local de la Dirección de Impuestos Internos. ¿Cómo se realizará el reembolso? Una vez formulada la solicitud, esta dispondrá de un plazo máximo de 15 días para hacerlo efectivo, conforme a la vía elegida por el solicitante dentro de las siguientes opciones: A, reembolso a la tarjeta de crédito indicada por el solicitante; B, reembolso mediante cheque; C, reembolso mediante acreditación a cuenta local. Esta Dirección General de Impuestos Internos, consciente de la posibilidad de ocurrencia de inconvenientes ante un mecanismo nuevo desde el 25 de abril del presente año, fecha en la cual las líneas aéreas incluyen el importe de los boletos aéreos, invita a todos aquellos que hayan podido verse afectados, dominicanos o residentes locales que hayan adquirido boletos de un punto de venta en la República Dominicana, a los cuales se le haya podido cargar el importe, solicitar por la vía electrónica el reembolso correspondiente. Yo creo que ahí las cosas están realmente claras con este tema. Este tema no viene a fuñir la paciencia. Fíjense, una persona un vuelo que llega al país, un vuelo charter, ese vuelo llega con muchos turistas. Esos turistas, además de la fila de migración, entonces tienen que hacer una fila para comprar una tarjeta. Lo que se le está quitando es la fila para comprar la bendita tarjeta, y si un dominicano la ha adquirido o un residente la ha adquirido, sabe que dispone del reembolso de sus $10, y ahí están los fines, cómo eso se llevaría a cabo. Por eso quisimos detenernos en explicar esto. Quiero pues hacer llegar mi solidaridad con la querida amiga Isauli Mieses, que ella es la directora de Relaciones Públicas de la Refinería Dominicana de Petróleo, la querida colega Isauli Mieses, por el lamentable fallecimiento de su madre, de su padre, Adriano Mieses Pichardo. Fue su padre el que falleció, don Adriano Mieses Pichardo, el padre de Isauli Mieses, la directora de Relaciones Públicas de la Refinería Dominicana de Petróleo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Muy triste, muy penoso el espectáculo de la democracia venezolana. Para el próximo 20 de mayo, pues hay una convocatoria de elecciones generales en Venezuela. Pero esas elecciones son una farsa, son un montaje carente de sentido democrático, porque ocurre que las principales figuras no pueden participar en estas elecciones porque están inhabilitadas. Si las elecciones fueran hoy, todas las encuestas dicen que el ganador por mucho lo fuera Leopoldo López, pero Leopoldo López está pues en prisión y no puede participar como candidato. Después de Leopoldo López, la figura que por mucho más popular en todas las encuestas, en la del gobierno y en la de la oposición, para ganar las elecciones, es Enrique Capriles Radosky. Pero entonces Enrique Capriles Radosky está inhabilitado para participar porque la organización que lo pudo haber llevado se inhabilitó y a él mismo se le inhabilitó. Entonces ya tenemos en una democracia dos candidatos que son los más populares que no pueden participar en esas elecciones. Hay un tercer candidato que está participando
y que está por encima de Nicolás Maduro, que es Henry Falcón. Henry Falcón, que viene del chavismo, aunque Henry Falcón, además de exgobernador del estado creo que de Lara, además de exgobernador y que proviene del chavismo, fue el jefe de campaña de Enrique Capriles. Es decir, que Falcón tiene votos que proceden del chavismo, tiene respaldo que proceden del chavismo y tiene respaldo que procede de gente que estuvo con Capriles porque él era el jefe de campaña de Capriles, aunque Capriles no está participando en estas elecciones y forma parte del bloque que está llamando pues a no participar en estas elecciones. Pero ¿qué ocurre? Que la única manera en la que Henry Falcón pudiera ganar estas elecciones es que estas elecciones tengan un nivel de participación importante. Porque una cosa es la encuesta y otra es la participación en las elecciones. Si el nivel de participaciones es mínimo, es precario, sin duda alguna que Maduro completa su farsa y gana las elecciones. Es por eso que la Mesa de Unidad Democrática ha estado en una campaña internacional para denunciar de antemano estas elecciones como un montaje, una cosa que no tiene sentido, señores. Si hay algo que en una democracia hace perder a un candidato a la reelección, se llama la economía. Maduro va a unas elecciones derrotado por la economía y sin embargo, por las singularidades de Venezuela, se puede imponer. Estamos hablando de un hombre que está montado sobre el caballo de una inflación que no es de 0,0 tanto por ciento. Por ejemplo, hay un dato hoy de cómo va la inflación anualizada en el país, pero es que 0, qué sé yo, cuánto por ciento. No, este señor está montado sobre una inflación de un 14,000%. Es decir, no hay posibilidad en una democracia de que un candidato con tan alto nivel de inflación de contrapeso pueda ni siquiera presentarse como aspirante presidencial. Pero además sobre una economía totalmente deteriorada, con un Producto Interno Bruto que ha descrecido sobre el 15%. Es decir, no hay razones lógicas para que este señor gane las elecciones. Porque ya lo vemos. Primero, saca del juego a los candidatos con popularidad para ganarle. Segundo, pues en este panorama donde la oposición está llamando a la abstención, a no participar, pues también cosecha esa ventaja de que sus opositores no están participando realmente en este proceso electoral. Hay dos candidatos con los que él compite, además del candidato Henry Falcón, está el expactor Javier Bertuzzi. Entonces, si Javier Bertuzzi y Falcón se unen, pues forman una mayoría que tiene mejores posibilidades de ganarle a Maduro. Pero ellos no se unen porque dice Bertuzzi que aunque él quisiera hacerlo, no es verdad que sus votantes van a votar por Henry Falcón, porque Henry Falcón tiene el problema de que, aunque viene del chavismo, justamente por venir del chavismo, una parte
importante de los electores y de la oposición lo perciben como parte de lo mismo. Es decir, como si fuera un montaje en el que el chavismo compite, es el oficialismo y es también la oposición. Entonces, esa desventaja tiene Henry Falcón, que el voto opositor no lo puede unificar, y no lo puede unificar porque los líderes de ese voto opositor están llamando al boicot de las elecciones, la están denunciando como una farsa. Entonces, la última genialidad del señor Maduro es plantearle al diputado Julio Borges, que es de Voluntad Popular. Él estuvo aquí encabezando la comisión de negociaciones, etcétera, etcétera. Él ahora está en una campaña internacional, ha estado en Estados Unidos y en España, en reuniones muy importantes, denunciando esas elecciones venezolanas. Entonces la genialidad del señor Nicolás Maduro ayer consistió en plantear que le espera una cárcel. ¿Pero por qué le espera una cárcel a Julio Borges? Porque está traficando con drogas, porque está incurriendo en actos de corrupción, porque está cometiendo crímenes. No, el crimen en Venezuela te toca una cárcel porque tú tienes una posición distinta a la del presidente de la República. Pues tú tienes una posición política distinta a él, porque tú no puedes ejercer el derecho constitucional a estar en desacuerdo o a denunciar unas elecciones como esa como una farsa. Entonces, el propio Maduro le ayuda en su trabajo internacional cuando dice que a él lo espera una cárcel en Venezuela. ¿Por qué? Porque él está reuniéndose y él está haciendo una campaña internacional, lo que hacían los venezolanos cuando en Venezuela había una dictadura, salían a hacer campaña internacional y a buscar solidaridad internacional. Entonces, es una cárcel que le espera por eso. Qué lamentable, señores, qué lamentable esta situación por la que atraviesa Venezuela. Hay otras elecciones, pero ya, porque las de Venezuela son el 20 de mayo. Las elecciones que están más próximas son las después de la de Venezuela, las elecciones en México. Pero en México todo indica que Andrés Manuel López Obrador, o ANLO, como le dicen, va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque él es un populista, que tira hacia la izquierda, porque el populismo no tiene ideología. El populismo puede ser de extrema derecha o alotrón, o puede ser de izquierda. Pero en este caso, cuando se escucha el discurso de López Obrador, pues hay poca cosa que de manera racional puedan llevar a un elector a votar por él, a no ser todo el descontento que tiene ese elector acumulado, porque él anuncia un país nuevo sin hacer nada para cambiar ese país. Es decir, México necesita una reforma de su industria eléctrica. Él no cree en esa reforma de su industria eléctrica, por lo tanto no la va a hacer, no habrán cambios ahí. México tiene una situación muy crítica con su sistema educativo. Hace tiempo que está reclamando una reforma al sistema educativo. Él no cree en la reforma del sistema educativo. México necesita obras de infraestructura. Sabemos que también tiene una situación muy particular por los constantes peligros de terremotos y eso. Pero, por ejemplo, se necesita un nuevo aeropuerto internacional. Él no cree en nada de eso. No cree en nada de eso. Es decir, habrá cambios porque él, en vez de ser otra persona la que se siente en esa silla, se va a sentar él. Pero no tiene, digamos, un programa racional de cambios.
más bien es un Maduro más ilustrado, porque también tiene un discurso contra la empresa privada. Entonces, la verdad es que también ese panorama es un panorama muy lamentable a Maurice Aybar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, estoy buscando las declaraciones de Chu Vázquez cuando está pidiendo la anulación total de la convención del Partido Revolucionario Moderno, la anulación de la convención del PRM. Señores, el día que Jesús Vázquez Martínez depositó ante la Comisión Electoral su impugnación, que se produjo un incidente con el presidente de la Comisión Nacional Electoral, nosotros hicimos referencia a ese hecho y hablamos de una situación agria. No fue que yo me inventé, porque yo no dije que hubo agresión física, fue verbal, pero bastante agria. Bastante agria. La discusión con palabras que yo no voy a reproducir aquí. Y me quedé así. El señor de la comisión, don Tony Raful, tuvo el tupé de llamar a un medio para desmentir eso y presentar eso como un invento de alguien que le quería hacer daño a la convención. Pero ¿qué interés puedo tener yo de hacerle daño a una convención que yo la he criticado no porque piense que el PRM son esas tres gentes que fueron a votar ahí? Pues yo sería un estúpido si yo pienso que las tres gentes que participaron en esa convención es el PRM, porque ese partido ya en la encuesta real mostró músculo, ha mostrado, digamos, un potencial electoral que habla claro de que es la segunda fuerza política de este país y la principal fuerza opositora. Sí, yo nunca puse eso en cuestionamiento. Nunca puse eso en cuestionamiento. Pero ahora entonces resulta que lo que yo dije, Chu Vázquez, que por razones de que, bueno, habían otros temas, fíjense cómo él y Andrés se han incorporado a la posición de institucional del partido en relación con el tema de la ley de partido, etcétera, porque ellos lo que son es sobre todo gente de su partido y ponen sus intereses a un lado cuando se trata de que hay que privilegiar en los temas que el partido está privilegiando, pero eso no quiere decir que lo otro no se produjo. Entonces ahora está aquí la prueba de que eso se produjo y el reclamo que hace Chu Vázquez para que esas elecciones sean anuladas. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Jesús Vázquez Martínez, solicitó a la comisión organizadora de la pasada convención anular las elecciones internas realizadas del pasado 18 de marzo y 8 de abril. En una solicitud firmada por su delegado político Manuel Condes Cabrera, Vázquez argumentó que en la convención se le violó el debido proceso electoral, se violó el debido proceso electoral del derecho a elegir y ser elegido, así como el principio de la transparencia. Aseguró que el proceso estuvo lleno de irregularidades, por lo que exigió que se realice una auditoría a ser realizada por una empresa independiente. Señores, el partido, para que ustedes vean cuál es la coherencia en el discurso político nuestro. Jesús Martínez, Chu Vázquez, está abogando porque esa es la línea de su partido y hay que respetarla,
por la capacidad que tienen los partidos para realizar sus procesos internos. Pero aquí, ¿por qué está clamando? ¿Por qué está clamando aquí? Solicitó además que él está clamando porque se realice una auditoría a ser realizada por una empresa independiente. Es decir, él está admitiendo que si eso se realiza por los mismos internos, eso no tendría credibilidad. Entonces solicitó además que sean entregadas copias de todas las actas de apertura de las actas concurrentes de cada uno de los centros de votación debidamente firmados por los miembros. Expuso que una de las primeras irregularidades consistió en que a él y su delegado nunca tuvieron acceso al padrón definitivo, lo que denunció Andrés, que por eso se retiró el día antes de las elecciones, que no se le había entregado el padrón. Dijo que el proceso de convención se diseñó en función de las dos únicas corrientes con liderazgo formal del partido, que son la del expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, quienes luego decidieron apoyar un espurio pacto, apoyando a dos candidatos nacionales a la presidencia, José Ignacio Paliza, y a la Secretaría General Carolina Mejía. También criticó que en innumerables ocasiones solicitaron la lista de los centros de votación a la comisión organizadora, pero no le dieron respuesta. La confirmación de lo que dijimos, que eso fue un tollo en el que ni siquiera se sabe cuánta gente votaron, y a la hora de la hora, y lo han denunciado los propios candidatos y gente vinculada al PRM, a la hora de la hora, para tratar de salir del paso, ponerle voto a cualquiera, y mira, tú eres vicepresidente, sacate tanto, tú eres vicepresidente, sacate tanto. Hay candidatos a la vicepresidencia que sacaron más votos que el candidato a la presidencia. Entonces, bueno, pues entonces, si ese sacó más votos que el candidato a la presidencia, debía ser el presidente, no el vicepresidente. Entonces, es una cuestión totalmente absurda. Qué lástima que no está María Elena, no sé, María Elena, porque ese tema que trató Humberto esta mañana, la verdad es que merece que se debata, y yo quiero tomarme unos minutos solamente para decir que admiro mucho la profesionalidad de la distinguida fiscal Andrea Viña Camacho. Mucho que la admiro, porque por ahí hay una periodista en las redes bastante difamadora, bastante lengua sucia, que vive acabando con Andrea Viña Camacho, porque Andrea no se prestó a una situación con una amiga de ella que quería hacerle un expediente de violencia de género a una persona. Entonces, ok, se recibió la denuncia, pero hay un protocolo de investigación. Se pone incluso a la persona bajo protección, pero hay un protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque en algunos casos, esa denuncia de violencia de género está motivada por otra cosa. En algunos casos, en la mayoría no. Y hay muchas mujeres muertas. La prueba de que la mayoría hay violencia de género, realmente. Pero hay casos donde se trata de otra cosa. Entonces ahora, señores, la misma fiscalía del caso de Julio Milesi, de Moreno Milesi, de Andrés Trinidad Mejía, la misma fiscalía que sometió a la justicia y tuvo 10 meses preso a una persona que le repitió 1000 veces que no era la persona que estaba siendo buscada. Esa misma fiscalía ha tenido que retirar la querella presentada por
violencia de género por una regidora de Santo Domingo Este, que ella estaba en esa posición por la cuota de la mujer. Y entonces, cuando pasaron las elecciones, se dio un conflicto entre ellos, porque esa posición le tocaba a él. Pero él fue movido de la boleta porque había que cumplir con la cuota de género. Al cumplir con la cuota de género, él prefirió entonces, para tener la cuestión en mayor confianza, que fuera su esposa la que le sustituyera. Entonces, después que la esposa lo sustituye, ella entonces le pide la separación y le hace un expediente por violencia de género. ¿Para qué? Para ella mantenerse en la regiduría, que debió mantenerse en la regiduría, que las mujeres no deben usarla para ponerla ahí y después quitarla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero una cosa es esto y otra cosa es que tú vayas a meter a una persona 1 año preso para salir ahora con que la acusación era falsa. Y el propio Ministerio Público ha comprobado que la acusación era falsa y la ha retirado la acusación. Fíjense que en esto, con un caso de acción pública, la mujer pudo haber retirado la acusación y el Ministerio Público está en la obligación de continuarla. Pero aquí es el propio Ministerio Público que hace la investigación, pero después que el tigre tiene 10 meses en la costilla, ya para 11 en la costilla, pero caramba, nos equivocamos aquí. Esto era por el problema de la regiduría, que ella quería quedar con la regiduría. Quédese con su regiduría, lo que está mal es el expediente. Lo que está mal es el expediente que se le hizo a esa persona por violencia de género, cuando ahora el Ministerio Público se ha percatado que ahí no hubo violencia de género. Cambio y fuera.